Hola a todos y bienvenidos al canal. Lo primero quiero agradeceros a todos la acogida tan buena que ha tenido la primera parte de este vídeo. Espero que os guste muchísimo esta segunda parte y que sigáis conmigo hasta el final del trabajo. En el tutorial de hoy vamos a hacer la parte trasera de la furgoneta y los dos laterales. Así es que vamos a ponernos a la tarea. Tenéis los patrones disponibles en la cajita de descripción. Lo único que tendréis que hacer es pulsar el link, descargarlos y le dais a imprimir en tamaño A4. En el vídeo anterior tuve un pequeño error en las medidas de los patrones. Perdonad mi error de novata al escanear patrones. Os pongo el anexo con este patrón de las correcciones. De todos modos, en la parte 1 ya está corregido el problema. ¿De acuerdo? Y sin más, vamos a empezar con el tutorial de hoy. La semana pasada dejamos terminada la parte delantera del costurero. Y hoy vamos a hacer la parte trasera y los laterales. Lo primero, vamos a pegar a los estabilizadores, tanto del trasero como de los laterales, la entretela adhesiva. Comenzamos con las piezas B de las ventanillas. Dibujaremos la ventanilla en la tela blanca, que se calca bastante bien con el patrón. En caso de que no se os calque, no tengáis mesa de luz y no lo podéis hacer, podéis dibujar en un papel la ventanilla, la recortáis y luego la marcáis encima de la tela. Una vez dibujado, colocaremos las telas derecho con derecho y coseremos por toda la línea marcada. Recortamos alrededor dejando medio centímetro de margen de costura y, como hicimos la otra vez en el vídeo anterior, abrimos así un poquito las telas, cortamos solamente en la tela blanca un pequeño cortecito y ya metiendo la tijera abrimos un poquito más el corte y damos la vuelta a la pieza. Luego la planchamos y la reservamos. Seguimos con las piezas A y C. Las vamos a unir así de este modo, cosiendo a 1 centímetro de margen de costura. Hay algo muy importante y es que hay que respetar los márgenes de costura. Si hemos dejado 1 centímetro es para usarlo. No podéis coser a medio centímetro porque luego al final los patrones se os van a deformar y las piezas nos van a encajar. Entonces, si no sois capaces de mantener ese margen de costura de forma natural, siempre lo podéis dibujar y coser por encima de la línea. Una vez cosido lo planchamos y lo colocamos sobre el patrón, alineando la línea de la costura. Colocamos la ventanilla sobre él. Si queréis podéis dibujar la ventanilla sobre la tela para luego ponerla encima y que no se os mueva en ningún momento al hilvanar. Una vez hilvanada volveremos a colocarlo sobre el patrón y vamos a marcar el comienzo del limpiaparabrisas, para luego con una regla dibujarlo y coserlo con hilo negro. Recordad, le dais un par de pasadas a la costura para que se vea mejor. Como os comenté en el primer vídeo, si no os sentís suficientemente diestros con la máquina como para hacer este tipo de bordados, siempre lo podéis hacer a mano, con un hilo de torzal, con un hilo de bordar. Vamos a comenzar con la pieza D. Esta irá cosida aquí abajo. Antes de nada, vamos a coger el delantero, lo vamos a poner al lado de este para marcar justo el punto de cruce de estas dos telas, para comprobar que las medidas están correctas y que vamos a coser a la misma altura. Vamos a marcar justo la línea de cruce, que es ahí, y es 1 centímetro lo que nos queda de margen de costura. Una vez comprobado y que está todo bien, si queréis, como os he dicho antes, lo marcáis en la tela para que luego cosáis justo por esa línea. Una vez terminada esta pieza, la vamos a poner sobre el estabilizador. Pero primero vamos a alinear los dos estabilizadores, el del delantero con el trasero. Como veis, el del delantero se ve perfectamente. Entonces vamos a marcar las líneas de cambio de tela o donde están los bordes de la costura. Lo que hace el cambio de lo que es la base blanca a la chapa de flores y de nuevo a la base oscura. Hacemos esas marquitas para que ahora al colocar la tela sobre el estabilizador nos case perfectamente y luego a la hora del montaje no tengamos problema en poder unir bien esas costuras.
Una vez marcadas, vamos a colocar ya los tejidos montados del trasero sobre ella, alineando muy bien las marcas. Sé que esta parte es un poco pesada, pero es que esto os asegura después un acabado perfecto en la labor. Una vez estemos contentos con el resultado y nos quede todo bien alineado, lo vamos a planchar para que nos quede fijado al estabilizador. Ahora la pieza F la colocaremos por detrás, alineando bien con la tela delantera. Pondremos alfileres todo alrededor y vamos a proceder al acolchado. Coseremos fijando la ventanilla a 1 milímetro del borde y también en las costuras, lo que es en los cambios de tejido. Y ahora vamos a coser todo alrededor para fijar las telas. Esta costura siempre se hace como a un par de milímetros del borde, entre 2 milímetros, 5, no más, para que luego no sobresalga de la costura definitiva. De este modo nos tiene que quedar. ¿Veis? Así el acolchado y el cosido alrededor. Vamos a preparar el bolsillo. Este se prepara exactamente igual que el del vídeo anterior. Aún así os explico. Unimos las telas, cosemos a 1 centímetro y recordad, 1 centímetro es 1 centímetro, marcadlo para coser por la línea. Una vez cosido, abrimos las telas dejando los dobladillos hacia la de flores y doblamos de este modo, dejando un pequeño bies. Cosemos al borde y ya tenemos el bolsillo preparado para unirlo a la pieza. Lo prendemos con alfileres y vamos a coser al borde para sujetarlo. Recordad, como a 2 milímetros del borde. Y con esto tenemos terminada la trasera. Ya tenemos 2 piezas preparadas. Vamos con los laterales. Vamos a comenzar con las piezas B, como hicimos en el anterior, que son las de las ventanillas. Comenzaremos marcando las ventanillas en la tela blanca como hicimos en el trasero. Como veis en los patrones os he puesto 2 patrones de los laterales en espejo, para que luego no os liéis a la hora de hacer las ventanillas y las hagáis las dos en la misma dirección, que cuando vayáis a casar las piezas pues obviamente no os van a casar. Así es que hacemos el mismo proceso, cosemos todo alrededor, recortaremos las ventanillas, les daremos la vuelta y las prepararemos para montarlas. Ahora cogeremos las piezas A, marcaremos las ventanillas y recordad que marcaremos una en cada patrón. El proceso es exactamente igual que el del trasero. Iremos marcando las telas, colocando encima las ventanillas y cosiéndolas. Exactamente igual. Así es que no os voy a aburrir con todo el proceso. Ventanillas hilvanadas. Ahora vamos a unir las piezas C. Bueno, como veréis, en este tipo de cosas el orden de los factores no altera el producto. He cosido primero las ventanillas y luego podemos unir la chapa sin ningún problema. Aquí solamente hacéis una pequeña comprobación y marcáis justo donde queda el cambio alineándolo con las ventanillas, para que luego al coser no os equivoquéis y os queden unas ventanillas más altas que las otras. Pero el proceso al final es exactamente el mismo que os expliqué en el trasero. Así es que acabáis de montar las piezas laterales exactamente igual, del mismo modo. Una vez hecha toda la unión de las piezas, vamos a ponerlo sobre los estabilizadores e igualmente vamos a marcar, como hicimos en el trasero con el delantero, dónde van a ir ubicados los cambios de tejido. Planchamos, unimos, colocamos las traseras del forro y procedemos del mismo modo acolchando las piezas. Y aquí tenemos ya los 2 laterales acolchados, solamente nos faltan los bolsillos. Esta sí que es una variación con respecto a las otras 2 piezas que hicimos antes. Este mismo proceso lo haremos con los tejidos G y H. Los doblaremos por la mitad y le daremos una costurita al borde como a 2 milímetros del borde de la tela. Lo vamos a hacer con las 4 piezas. Una vez preparados los bolsillos, colocaremos debajo las piezas G, que son estas de flores las más altitas, y colocamos encima las piezas H, que son las más bajitas. Y aquí ahora vamos a marcar los bolsillos. Aquí, imaginación al poder, cada uno que piense para lo que lo va a utilizar y lo que mejor le vaya a ir. Yo uno de ellos lo he dividido en 4 partes. Los bolsillos, a grosso modo, deberían de quedar de este tamaño. El primero de 8, el segundo de 7, el tercero de 7 y otra vez el cuarto de 8. Más o menos a grosso modo. Puede que ahí os falte algún milímetro, pero lo ajustáis sin ningún problema.
Ahora vamos a sujetar bien las dos piezas, poniendo alfileres en todas las líneas de costura para que no se os mueva. Y ahora vamos a coser por todas ellas. Muy importante, aquí al principio haced un buen remate, haced 2-3 pasadas, porque por ahí es por donde siempre se acaban yendo los bolsillos. Así es que esa zona rematadla muy bien. Estos ya están listos. En el otro voy a hacer bolsillitos más estrechos, como para meter bolígrafos o cosas así. Como veis, siempre marco el centro, porque me gusta que queden simétricos, pero eso es una manía mía. Empiezo siempre desde el centro y luego voy marcando hacia los lados. En este caso, desde el centro marcaremos un bolsillo de 4, otro de 4 y el resto nos quedarán como unos 7 centímetros más o menos. Haremos lo mismo en el otro lado. Y seguiremos el mismo proceso anterior. Sujetaremos con alfileres, coseremos por las líneas y ya sabéis, reforzad bien al borde del bolsillo. Por cierto, el bolígrafo que utilizo es borrable con la plancha, así es que nada, paséis un poquito la plancha y todas estas líneas desaparecen. Ahora montaremos los bolsillos sobre los laterales del costurero. Haremos una costurita alrededor a 2 milímetros, ya sabéis, para ya sujetar todas las piezas, y tendremos los laterales terminados. Y ya tenemos aquí las 4 piezas terminadas. En el próximo tutorial haremos la base, la tapa y comenzaremos con el montaje. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No olvidáis dejarme un like y comentadme qué os ha parecido el vídeo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!